Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Les deseamos a todos, por supuesto, un excelente inicio de semana y les deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos en su operativa. Vamos a hacer un análisis. Esta vez me esforzaré porque sea breve, pero lleno de información valiosa para el día de hoy, ya que esta semana es precisamente en la que habrá la data más importante de todo el mes de agosto. Habrán muchas cosas importantes, ya lo vamos a explicar. Lo único que les pedimos es que revienten con todo ese pulgar arriba y adicionalmente quiero que vean todo el video completo. Quiero que los que lleguen hasta el final del video me lo pongan en los comentarios porque queremos saber quiénes son los cracks, quiénes son los más poderosos y poderosas que van a llegar hasta el final del video. Ahora, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, siempre compartimos diariamente información valiosa allí, así como también en nuestro Telegram, siempre compartimos información valiosa allí. Ahora, entrando de lleno a la data que tenemos para esta semana, tenemos varios segmentos, especialmente lo más importante es la data de inflación. Tenemos el reporte CPI interanual en el cual se espera que la inflación se mantenga estable en el 3,0%. Recordemos que si la inflación cae por debajo del nivel de 3% es favorable para el mercado, por encima del 3% es desfavorable para la bolsa y sobre el nivel del 3,0 tiene poco impacto, o al menos un impacto ligeramente positivo, podríamos decirlo. Vamos a ver si la inflación finalmente ya cae por debajo del 3%. Va a ser muy interesante lo que vamos a tener con relación a ello. Y es la data más importante del mes porque en el mes de agosto no hay reunión de la Fed. No tenemos reunión de la Fed, entonces todos los ojos estarán sobre el dato de inflación. De hecho, que el día de hoy se publicó un reporte profesional, un reporte completo sobre toda la data eh, macroeconómica, correlativa y gráfica que necesitas saber. Así que, pues bueno, está entre los reportes privados para miembros de Protein Skills. Se hizo un baraje y un análisis de cómo se espera que salga cada reporte y eventualmente, según cómo salga, las consecuencias que va a tener eventualmente para el mercado, tanto la bolsa, las acciones, como también para el mercado cripto. Así que si eres miembro de Protein Skills, pues bueno, ese reporte es obligatorio que lo puedas estudiar. Ahora, entrando de lleno a todo lo que se espera con relación a estos elementos, hay que tomar en cuenta una cosa importante, y es que actualmente la CME le da un 45% de probabilidad a un recorte de 50 puntos y un 25% a un recorte de 25 puntos. O sea, está bastante parejo la situación en tema de los recortes y lo que sí es interesante a destacar es que hay un 0% de que no hayan recortes de tipo de interés para el mes de septiembre. Es decir, la CME cataloga como algo imposible que la Fed no recorte en septiembre. Yo considero personalmente que la Fed efectivamente sí va a recortar en septiembre y va a darle al mercado lo que en este caso quiere. Sin embargo, el alcance o la profundidad de ese recorte posiblemente va a ir de la mano con la data que vamos a tener de inflación este próximo miércoles. Así que va a ser bastante interesante y va a tener mucho impacto sobre los mercados. Y de hecho, las otros datos que van a ver, por ejemplo, el jueves, que va a haber reporte de ventas minoristas, tanto la Core, que no incluye el sector de automóviles, como el informe convencional, la data intermensual, pues bueno, va a ser importante, ya que si se observa cierto crecimiento con respecto al mes anterior, podría ser positivo, ya que incrementa el sueño del mercado de tener un soft landing. Pero si esta data es completamente negativa, completamente por debajo de expectativas, pues bueno, sí podría nuevamente levantar los fantasmas que han causado las correcciones anteriores. Y son los que ya vamos a abordar. Vamos a entrar directamente a analizar el mercado y vamos a hablar qué es lo que nosotros esperamos. Miren, si entramos de lleno con el SP 500 y ya vamos a pasar a analizar Bitcoin, por supuesto, yendo al grano, nosotros lo que esperamos es que el mercado, luego de esta fase,
correctiva, estas importantes caídas que han creado una evidente sobreventa a corto plazo, nosotros esperamos que como mínimo pueda haber una continuación de rebote hacia estas zonas interesantes de resistencia. Es decir, consideramos que un rebote es probable, nos parece factible que haya un nivel de rebote hacia estas zonas que estamos aquí mostrando. Eso se puede operar en long, se puede operar en options. Nosotros lo operamos mucho en options también, utilizando el poder de los calls, que son el mejor producto financiero del mundo. Y cuando digo el mejor, es absolutamente el mejor. Así que, pues bueno. Estamos aquí esperando que eso ocurra. ¿Por qué? Porque posiblemente si el CPI sale acorde a las expectativas, y el reporte de ventas sale ligeramente maquillado, podríamos tener un potencial movimiento de rebote hacia estas zonas. Cuando el mercado llegue a estas zonas, es allí donde nos vamos a plantear la disyuntiva de si el mercado tendrá suficiente fuerza para continuar subiendo hasta elecciones. Recordemos que estamos a 3 meses de las elecciones, o si el mercado iniciará un nuevo periodo o una nueva faceta correctiva. ¿Por qué pensamos que el mercado puede iniciar una nueva faceta correctiva a pesar de que estamos en año electoral? Bueno, básicamente por 3 razones. La primera razón, porque el desempleo está aumentando. El último reporte de empleo, NFP, que siempre se publica el primer viernes de cada mes a las 8:30 de la mañana, ahora en Nueva York, citó el desempleo ya sobre el nivel del 4,3%. Y si nosotros mezclamos el desempleo con, por ejemplo, la política monetaria, en este caso la tasa, el gráfico de tasas de interés, van a notar ustedes una constante que siempre se repite. Y es que cuando el desempleo, la línea azul, empieza a subir, la línea blanca, que son las tasas de interés, eventualmente empieza a caer. Siempre que el desempleo sube, las tasas de interés empiezan a caer. Siempre que el desempleo sube, las tasas de interés empiezan a caer. Y usualmente cuando las tasas de interés empiezan a caer, ocurren movimientos bajistas en bolsa. Eso es lo que hemos explicado. La parte inicial de un ciclo de recortes de tasas de interés produce movimientos bajistas. Las personas usualmente tienen una confusión con esto. Dicen, ¿por qué si cuando se recortan las tasas de interés se mejoran las condiciones crediticias y por ende el mercado sube? Sí, pero ya en la etapa profunda del mercado. ¿Y por qué hago énfasis en la etapa profunda? Por lo siguiente, si vemos, por ejemplo, un historial de este siglo XXI, notaremos que en los periodos en los que las tasas de interés ya están sobre el nivel de cero, bueno, digamos 0,50, 0,25, 0,75, o sea, las zonas menores a 1%, es cuando ya el mercado ya ha caído con mucha fuerza y ya nace un nuevo bull run, nace un nuevo mercado alcista de bolsa de muchos, muchos años, etcétera, etcétera. Pero el periodo inicial, ven, el periodo cuando se inicia el recorte, el mercado tiene caídas. Ven, cuando siempre que se inicia ese periodo inicial de recortes, el mercado suele tener importantes movimientos bajistas. ¿Por qué tiene movimientos bajistas importantes? Básicamente por 2 variables importantes, casi siempre porque la Fed, la razón por la que está cortando las tasas de interés o está bajando las tasas de interés, es simplemente porque tiene tiene, digamos, temor a una recesión. Entonces el mercado, básicamente, una recesión que también va acompañada de un aumento del desempleo, como lo acabo de explicar. Entonces el mercado empieza a descontar esa recesión económica, empieza a descontar esa caída en los beneficios empresariales y empieza en este caso a caer de precio. Recuerden que la bolsa no cuenta el presente, cuenta el futuro, ¿ok? Adicionalmente, lo otro que pasa es que normalmente cuando la Fed baja las tasas de interés o recorta las tasas de interés, lo inmediatamente que ocurre es que suben los bonos. ¿Y por qué suben los bonos? Porque el rendimiento de los bonos automáticamente cae. Por lo tanto, el precio de los bonos sube
y eso lo que produce es una rotación de capital. Eso es lo que se conoce en bolsa, flight to safety. Flight to safety es básicamente la descripción del dinero saliente de la bolsa por parte de fondos de inversión, fondos de pensiones e inversores particulares, usualmente inversores de alto perfil que conocen estas cosas y empiezan a empezar a invertir en bonos. ¿Por qué? Porque entre más recorte la Fed las tasas de interés, los bonos más van a subir. Y los bonos, como bien sabemos, al estar respaldados por el gobierno, son prácticamente una inversión 100% segura en términos de rendimiento nominal. Y si al mismo tiempo podemos especular de forma alcista con los bonos, es una inversión de ganar, ganar. Por lo tanto, en un periodo en el que el desempleo aumenta, cualquier fondo de inversión que tenga más de dos dedos en la frente, cualquier fondo de inversión sensato, empieza a considerar tomar grandes porciones del capital y rotarlos de bolsa a bonos. Eso produce que los mercados eventualmente tengan caídas. De hecho, si nos vamos ya al SP 500, por ejemplo, en gráfico bisemanal, en gráficos más amplios, nos daremos cuenta que, pues bueno, como vuelvo y repito, ha tenido correcciones importantes, pero adicionalmente veremos hasta dónde puede rebotar a corto plazo. Ahora, puede eventualmente romper esta resistencia y seguir subiendo. Eso quizás no dependerá tanto de la data macroeconómica, sino de la emisión de deuda por parte de Janet Yellen y el Tesoro. Considero que hay muchos elementos macroeconómicos que son contrarios a que la bolsa tenga un movimiento con mucha más profundidad al alza, especialmente con un recorte de tasas de interés a la vuelta de la esquina, que vuelvo y repito, cuando venimos de un ciclo importante, este tipo de recortes suele ser negativo. Por ende, lo que estamos especulando actualmente es que la bolsa pueda tener un testeo de estos máximos y posteriormente estaremos expectantes a si nuevamente iniciará otro tramo bajista. Esa es nuestra expectativa cimentada en la data que les hemos estado mostrando, cimentada en todos estos gráficos y en toda esta información. Ya llevamos más de 6 años publicando aquí en YouTube nuestros análisis acerca del precio de Bitcoin, de las criptomonedas, del S&P 500, de la bolsa y de Forex. Pero tenemos una formación que incluye reporte e incluye señales. Esta formación ya han pasado más de 5,000 personas y han tenido unos resultados increíbles. Te invito a que si tú vas en serio con el trading y las inversiones, accedas ahora mismo. No lo pienses más, accede ahora mismo a la formación de Pro Trading Skills. Aquí te dejo toda la información. De hecho, vamos a estar midiendo la emisión de deuda por parte del Tesoro americano. De hecho, que a corto plazo, noten que la última vez que hubo un incremento en la hoja de balance fue en marzo. Curiosamente, en marzo fue cuando Bitcoin hizo techo. Y luego vean que bajó en abril. Curiosamente, en abril la bolsa tuvo una corrección y volvió a subir en el mes de mayo. Curiosamente, después de la corrección de abril, el SP 500 volvió a subir y ahora se encuentra estable. Estaremos pendientes de cuándo se vuelve a actualizar el gráfico. Ya próximamente pensamos que eso vuelva a ocurrir. Ahora, algo importante a tomar en cuenta también es que índices como el Dow Jones, que son menos propensos a verse influenciados por las acciones tecnológicas, que suelen ser las más volátiles, ya hizo un testeo de máximos sobre este nivel para aquello del 31 de julio y ha roto con fuerza la zona, de hecho que ha perforado el mínimo anterior y actualmente se encuentra con ciertas resistencias. Posiblemente el Dow Jones podría hacer un rebote a máximo más bajo o máximo decreciente para luego ir a buscar eventualmente mínimos decrecientes. Gráficamente se puede ver. Lo curioso es que, por supuesto, el SP 500, al estar influenciado por el poder de las acciones tecnológicas, es más volátil, es más agresivo, pero si ustedes ven, tendrá un esquema muy similar. En este caso, el Dow Jones ya testió el máximo anterior, el SP 500 no lo ha hecho, por eso nos parece interesante o nos parece eh, apropiado desde el punto de vista gráfico que eventualmente lo pueda intentar trabajar. Ahora,
Este sería un esquema, por ejemplo, de lo que estaríamos buscando operar, un movimiento que pueda prolongarse hacia la zona cercana a máximos, un posterior rechazo y después movimientos bajistas. Esos movimientos bajistas los estaríamos, una vez que terminemos de operar esto al alza, los estaríamos operando a la baja con el mercado de opciones. Estaremos utilizando las opciones put, para ser específico, que suelen ofrecer un porcentaje de valorización bastante elevado, bastante interesante y que son una excelente herramienta para, en este caso, trabajar y especular con la bolsa. Ahora, otro aspecto que hay que tener en cuenta es el VIX, el índice de volatilidad, que obviamente es totalmente contrario a la bolsa, al S&P 500 e incluso a Bitcoin. Siempre que el VIX sube, de una u otra forma, Bitcoin también termina teniendo correcciones y movimientos bajistas. Pero aquí lo interesante con el VIX es que está sobre el nivel de 20. Normalmente, históricamente, cuando el VIX pierde el nivel de 20, suele caer al nivel de 15, 12. Yo esperaría, con toda la data que tenemos esta semana, que quizás el VIX pueda caer al nivel de 15, al nivel de 12, nivel de 14, 16, se pueda reacomodar y pueda nuevamente empezar a subir. Eso coincidiría plenamente con un rebote en bolsa y posteriormente un rechazo. Obviamente vamos a irnos adaptando con relación a todo esto, pero les estamos dando un poco a ustedes de lo que se refiere al contexto de nuestro panorama. También podía mencionar, entre otros aspectos interesantes, que el S&P 500 a corto plazo tiene dos gaps interesantes por cerrar. El primero se encuentra por aquí, de esta zona, en la zona de 542 sobre el ETF SPY, y el otro gap que tendría por cerrar sería sobre el nivel de 560. No está escrito en piedra que estos gaps se deban cerrar inmediatamente. Puede pasar un tiempo antes de que se cierren. Vean, por ejemplo, este gap que se abrió aquí, este gap alcista. El mercado tuvo todo un rally y ya pasó más de un mes para que ya finalmente se cerrara, pero eventualmente se cerró, ¿saben? Entonces, normalmente cuando el mercado se encuentra hasta cierto punto con cierta inercia interesante, suele cerrar estos gaps. Si suele cerrar estos gaps, especialmente el segundo, ya tendría el testeo a máximos, que sería una zona ideal para nosotros buscar allí, hacer un cambio de switch y empezar a tomar posiciones bajistas con el S&P 500, que, como vuelvo y repito, podrían derivar en muy, muy, muy interesantes ganancias. Ahora, entrando de lleno con Bitcoin, bueno, pues por mencionar algo con relación a la CME, no tenemos ningún gap abierto, bendito sea el Señor, no hay gaps locos. Las últimas semanas tuvimos gaps de absoluta locura con relación a Bitcoin, cada vez que abría la semana. Entonces, bueno, pues analizando Bitcoin con calma, analizando Bitcoin con tranquilidad. Miren, lo primero que les quiero decir es que el problema de Bitcoin es la terrible psicología que tiene la gente con relación a Bitcoin. El dogma social que hay es una cosa espantosa. De hecho, que no sé, no se puede analizar con calma Bitcoin delante de muchas personas, porque todo el mundo pierde la cabeza. Si estuviéramos analizando cualquier otro activo financiero, no hay problema, pero en Bitcoin, ya saben, la psicología, las emociones se apoderan de la gente. Hablando de plano, hablando de plano, si yo quito la gráfica y yo muestro esta estructura a cualquier persona, van a notar que hay máximos decrecientes y mínimos decrecientes, y que por tanto esto se encuentra en una fase correctiva. Esto es absolutamente obvio, es absolutamente evidente. El problema es que cuando se trata de Bitcoin, pues entra el fanatismo, las emociones, la gente empieza a hacer unas locuras, ¿no? Empieza a hacer unas declaraciones más estilo fe religiosas que de análisis como tal. Y es que si vemos el gráfico de Bitcoin, noten, máximo menor, mínimo menor, máximo menor, mínimo menor, máximo menor, mínimo menor. Y este último
mínimo también fue menor, fue decreciente, y ahora lo que esperaríamos sería la formación de un máximo menor o un máximo decreciente sobre este nivel. Sobre esta zona, esta franja de precio, vamos a esperar la formación de un máximo decreciente. Una formación de máximo decreciente podría ser ya este testeo a 62.700. Podría ser. ¿Hay margen de alcanzar los 64.000, $65.000? Sí, sí habría margen. Tomen en cuenta ustedes que viene el reporte de inflación. El reporte de inflación usualmente también tiene eh, un fuerte componente de volatilidad sobre Bitcoin. Yo he notado, por ejemplo, cuando vienen los reportes de inflación, que no solo la bolsa reacciona con violencia al reporte, sino también Bitcoin. Entonces, no sería raro que haya algún tipo de fuerte movimiento reactivo con relación al reporte de inflación, pero lo que sí esperaría pasada la data de esta semana, que se concentra principalmente entre martes, miércoles y jueves, esperaría una posible formación de máximo decreciente. ¿Por qué esperaría una posible formación de máximo decreciente? Primero, porque es lo que la estructura gráfica ha venido mostrando. Segundo, porque es exactamente lo contrario a lo que la dominancia del USDT está haciendo. Tercero, porque eso iría en correlación a lo que está haciendo el VIX. Cuarto, porque eso iría en correlación a lo que está haciendo el S&P 500. Quinto, porque la data macroeconómica favorece un rebote a corto plazo, pero eventualmente recortes de tipos de interés con aumento del desempleo auguran posible potencial de mayores correcciones. Entonces tengo 5 argumentos que acabo de decir y pueden rebobinar esto y volverlo a ver cuantas veces quieran. Ahí lo tenemos en YouTube. Tenemos 5 argumentos por los cuales podríamos suponer que la mayor probabilidad estadística, sin ser adivinos, sin tener una bola de cristal, pero sí con un análisis completamente objetivo, nos daría que eventualmente sobre esta zona habría una formación de máximo menor. Posteriormente a una formación de máximo menor, lo siguiente sería la formación de un mínimo menor. Y un mínimo menor implicaría una caída por debajo de $49.000. Lo más interesante de todo esto, ¿saben qué es? El terrible sesgo emocional que la gente tiene. Miren, cuando Bitcoin hizo este mínimo sobre los $56.000, muchos en el canal, aquí en el canal y en los mensajes por Instagram y en redes sociales, dijeron 56.000 es el mínimo. De 56.000 ya no va a caer más. Ahora, tengo todo un compendio de comentarios de gente diciendo, en 53.000 fue el mínimo. Bitcoin jamás volverá a caer por debajo de 53.000. Ese fue el mínimo. Daniel, te lo juro, te lo aseguro, te apuesto lo que quieras. 53.000 es el mínimo. Y ahora adivinen que nuevamente, otra vez, como si se tratara de un club de comedia, tengo nuevamente ese mismo grupo de personas diciéndome, ahora sí, los 49.000 son el mínimo. Ahora sí. Es más, por ahí un chico puso algo como, Bitcoin jamás, jamás, jamás por nada de este mundo volverá por debajo de $49.000. Y yo digo, qué tontería más grande. ¿En qué te basas para decir que Bitcoin no va a bajar jamás por debajo de $49.000 en este ciclo? Lo único en lo que te basas es en la convicción fanática pseudo religiosa que tienes sobre Bitcoin. Eso es todo. Probabilísticamente hablando, evidentemente cualquier escenario alcista o bajista puede ocurrir, pero en términos ya de ventaja estadística, la data, las gráficas, las correlaciones juegan un peso esencial y dentro de la data correlativa con la bolsa,
la formación de un máximo más bajo sobre este nivel es bastante alta y dentro de la data estadística con la dominancia del USDT, por ejemplo, la formación de un techo sobre este nivel es bastante interesante. Y si la formación de un máximo de menor o máximo decreciente aquí se concreta, lo usual estadísticamente hablando es que claramente sí puede haber mínimos decrecientes por debajo del nivel de $49,000. Por ello, afirmar que nunca jamás en la vida es simplemente una definición absolutamente sin argumentos en este caso de análisis. Ahora, si vemos el gráfico bisemanal de Bitcoin que cerró hace un día y medio, notarán la importante vela envolvente bajista que se desarrolló sobre este nivel. Ahora, el análisis de velas como tal suele ser en muchas ocasiones no eficaz o no efectivo. Sin embargo, no podemos decir que el cierre bisemanal no fue lo suficientemente agradable. De hecho, que la vela disemanal cerró pues bien por debajo de los $59,000, cerró aproximadamente sobre esta zona. Así que eso nos arroja pistas, nos arroja luz sobre el comportamiento del mercado. Noten ustedes una cosa muy interesante. Miren, les voy a mostrar una cosa muy interesante. Siempre que Bitcoin ha tenido un movimiento considerablemente alcista, ¿ok? Movimiento considerablemente alcista, ¿vale? Y posterior a ese movimiento considerablemente alcista, ha tenido este tipo de rangos laterales, cierta lateralización sobre estos niveles, con velas envolventes bajistas o con ciertos cierres de velas negativos. Nunca ha alcanzado a corto plazo un nivel más alto. Nunca. E incluso podríamos decir que sobre este nivel de los 60, 70, etcétera, ni en esta zona hubo una ruptura al alza, ni en esta zona, ni en esta zona. Por lo tanto, puede ser esta vez la historia diferente, pues como todo en la vida, yo consideraría que lo que invalidaría todo esto y causaría un tsunami alcista, que evidentemente en el mundo de las probabilidades todo es posible, sería un cierre de vela semanal contundente por encima de $70,000, que eso prácticamente anularía toda esta vela bajista y daría el aspecto de una continuación de tendencia, como lo hizo aquí. La diferencia es que aquí veníamos de caer en el pozo. Veníamos de caer en el pozo y estábamos apenas sacando la cabeza. Aquí ya estamos en una zona muy, muy sobreextendida. Entonces, eso sería lo único, una vela por encima de $70,000. Sin embargo, yo considero, en mi opinión, en probabilidades, muy improbable ese escenario. Literalmente digo ver para creer. Ver para creer. Si Bitcoin es capaz de tener un cierre de vela semanal arriba de $70,000, eso podría incluso permitirle subir un montón más para arriba. Pero hasta que eso no ocurra, me parece que un escenario en el que más correcciones pueden haber en Bitcoin tiene mayor probabilidad. De hecho, comentando algunas cosas importantes, noten que por eso les digo, ver para creer, Bitcoin arriba de $70,000 tenía un comportamiento diferente y sería el primer máximo más alto desde marzo 2024. Sin embargo, vuelvo y repito, en mi opinión, yo considero que ese escenario no es probable en términos de una estadística fuerte y clara a favor de ello. Considero que la mayor probabilidad es que haya un máximo más bajo sobre esta zona y luego una reanudación de una continuación de movimiento bajista. De hecho, que algo que también cabe resaltar es el comportamiento estructural de Bitcoin sobre esta zona. Y eso yo lo he mostrado, por ejemplo, en 4 pasos o en 4 partes que el mercado suele hacer. ¿Cuáles son esas 4 pasos, esas 4 fases? Bueno, paso 1
es el inicial movimiento alcista, ¿no? El inicial movimiento alcista. Paso 2 es un rango lateral, ¿vale? Una formación de rango lateral. Bitcoin ya hizo, en este caso, una formación de rango lateral. Paso 3 es muy importante, es una ruptura del rango lateral con rebote a máximo más bajo. Bitcoin, cuando rompió a 53.000, hizo una ruptura de rango lateral con rebote a máximo más bajo. Y paso 4 es volver a romper el soporte y ejecutar un movimiento bajista. Eso es lo que Bitcoin actualmente ha hecho. Rompió el soporte, ejecutó un fuerte movimiento bajista y ahora está, en nuestra opinión, teniendo un máximo decreciente en formación. Pero en este caso, la estructura de debilidad sigue presente en el precio de Bitcoin. Y por ello es que, entre otras cosas, cuando Bitcoin tuvo esta caída de 65.000 hacia 49.000, nosotros exactamente estábamos esperando eso. Estábamos esperando una caída fuerte y fue por ello que hicimos una operación de short bastante agresiva. Todo eso lo estuvimos comentando en nuestro Telegram público. Siempre compartimos información allí, es gratuito y hay información súper buena. Este fue el short que nosotros hicimos. La entrada fue entre 65.000 y 64.000 dólares para operar en short. Los targets fueron de 60.000, de 57.000, de 51.000. Ya el otro target no se alcanzó, evidentemente, si no tendría que haber sido algo espantoso. Pero el tercer target de 51.000 dólares fue alcanzado, fue una caída de más de un 20% en el precio de Bitcoin y se operó bastante bien. De hecho, que de los 65 a los 51 hay hasta 14.000 dólares de rango en el precio. Y eso sin tomar en cuenta que nosotros hemos vendido nuestras operaciones y nuestras posiciones en spot desde el nivel de 66.000. Por lo tanto, todo nuestro capital está libre de este tipo de caídas. Algo interesante fue que noten ustedes que el máximo anterior, el FOMO era la BitConf con Donald Trump y con Larry Fink y con toda esta gente hablando de Bitcoin. Y vean ustedes que luego estamos esperando ahora esta otra formación de máximo menor. Miren que en el pasado una formación de máximo menor derivó en importantes caídas. Por lo tanto, no nos sorprendería que si Bitcoin en las próximas semanas hace ese máximo menor, eso derive también en importantes caídas. De hecho, que si hablamos en términos estadísticos, por ejemplo, si hablamos en términos estadísticos, cuando Bitcoin, y de hecho que aquí podemos meter la métrica de la dominancia del USDT, ojo, no brinquen y lloren, simplemente vean por favor la data estadística. Miren, aquí tengo la data del gráfico en blanco, es prácticamente, es en pocas palabras, la dominancia del USDT, ¿ok? Cuando la dominancia del USDT, miren que aquí alcanzó esta línea de tendencia. De hecho, que la puedo incluso trazar un poquito más para atrás. Bien, ahí está. Vean ustedes algo bastante interesante. O sea, esto es un elemento real. El que no lo quiera ver así, se le respeta, evidentemente, pero es un elemento 100% real y válido. Y vean qué interesante. Cuando la gráfica de USDT alcanza esta línea de tendencia, hay techos en Bitcoin. Eso pasó en 2019, eso pasó en 2020, eso pasó en 2021, no una, sino dos veces. Toda la caída de 64.000, de 64.000 hasta los 28 fue cuando el USDT alcanzó esta línea de tendencia. Toda la caída de 68.000 dólares, de 68.000 dólares hasta los 33 de aquí, fue cuando el USDT alcanzó esta línea de tendencia. Ahora, el USDT alcanzó esta línea de tendencia sobre los 73.000 dólares. Y de hecho que va poco a poco subiendo. Miren, va haciendo máximos crecientes, mínimos crecientes. Y Bitcoin va haciendo máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Ven, entonces, quien no quiera ver estos argumentos, pues es que simplemente decide no verlos, pero están allí a vista y paciencia de todo el mundo.
Y noten ustedes que cuando Bitcoin tuvo, por ejemplo, esta corrección sobre esta zona, aquí llegó a caer, vamos a ver, un 50%. Sobre esta zona, bueno, fue el tema COVID, sabemos que fue más volátil de la cuenta, 64%. Sobre este nivel llegó a caer 56%. Sobre este nivel llegó a caer 50%. Por lo tanto, noten ustedes que casi todos estos elementos nos muestran una caída de hasta un 50%. Si Bitcoin llega a caer un 50%, podría alcanzar tranquilamente niveles de hasta $36.000, más o menos por aquí, niveles de hasta $36.000. Y tocaría los 39 que ponemos en el título, ¿no? Tocaría los 39 por los que todo el mundo ha pegado gritos y brincos. Pero el punto es que obviamente todo esto toma tiempo, pero mientras estos argumentos gráficos y los argumentos macroeconómicos del posible recorte de tasas de la Fed con el aumento del desempleo sigan creando un importante peligro para el precio de Bitcoin, nosotros seguimos teniendo esta perspectiva de corte bajista alrededor de Bitcoin. Y es que de todas formas, gráficamente, igual Bitcoin no ha hecho nada. ¿Quién me puede mostrar un máximo más alto desde marzo de este año? Absolutamente nadie. 5 meses tiene Bitcoin y ni siquiera un máximo histórico. Estoy hablando de un máximo relativo con relación al anterior. Vean que la subida de julio, de finales de julio, no alcanzó la subida de junio y la de junio no alcanzó la de abril y la de abril no alcanzó la de marzo y la actual de momento está muy por debajo de la de julio. Entonces, es una escalerita pero hacia abajo. Y noten ustedes también que el gráfico de USDT podría incluso caer hasta esta zona y eso haría que Bitcoin rebote a 66, 67. Pero noten ustedes que igual va siendo máximos crecientes y mínimos crecientes. De hecho, un gráfico bisemanal es justo lo contrario de Bitcoin. Si Bitcoin cerró bajista, miren, rompió toda esta zona con mucha contundencia al alza. Si esto se estabiliza sobre estos niveles y continúa subiendo hacia estas zonas anteriores, evidentemente va a provocar retrocesos y caídas en Bitcoin. Por eso es que tenemos una perspectiva de mucha precaución con relación al mercado y por supuesto estaremos dispuestos a sacarle en bolsa el máximo provecho, ya sea operando rebotes a corto plazo para luego operar movimientos bajistas de mayor profundidad. Algo importante es que el mercado de opciones permite esa flexibilidad de mediante instrumentos financieros que sí son sofisticados y muy complejos. Nosotros lo explicamos a nuestros miembros de nuestro equipo de la forma más sencilla posible y tenemos métodos y sistemas de trabajo lo más fácil posible para que literalmente personas novatas puedan operar con nuestra guía y con nuestras operaciones y con nuestro trabajo, nuestros reportes privados, el mercado de opciones. Pero la gran ventaja de ello es que permite mucha versatilidad a la hora de plantear operaciones alcistas, bajistas, y así sacarle provecho no solo a la bolsa, sino también a las acciones. Y obviamente cuando hay oportunidades interesantes en cripto, como lo fue esta operación de short, también lo hacemos. Obviamente operaciones alcistas las hacemos, pero evidentemente cuando el mercado está en un tono alcista, en este sentido, el cripto, pero como lo repito, desde entonces, desde marzo, Bitcoin no ha hecho nada. Todos los movimientos anteriores en Bitcoin, todos estos movimientos alcistas, todo esto se operó al alza, todo se operó al alza. Simplemente que en toda esta franja no se ha hecho absolutamente nada en términos de conseguir nuevos máximos, pero por lo menos un short potente, el primero en cuanto a profundidad importante, lo pudimos tomar y si el mercado próximamente hace techo, nuevamente habrán oportunidades importantes. Si ustedes quieren unirse a nuestro equipo, quieren aprender del mercado de opciones y operar el mercado de opciones con nosotros, operando bolsa, operando acciones, operando índices, operando cripto, también recibiendo nuestros reportes que son de corte profesional, son reportes de un nivel
bastante elevado. Tratamos de explicarlo, eso sí, para que hasta los más principiantes lo entiendan, pero son reportes muy completos, muy profesionales en términos de todas las variables, toda la data macro, toda la data gráfica, todo el elemento estadístico que hay de trasfondo de cada una de estas cosas. Los invitamos a que formen parte del programa Senior. Para este mes de agosto vamos a hacer algo especial. Quiero comentarles el programa Senior, que básicamente tiene el programa Senior, que básicamente tiene, bueno, tiene nuestros reportes, tiene nuestra formación, nuestras sesiones en vivo, tiene, etcétera, todos estos elementos. Va a tener un mes extra gratis durante este mes de agosto, normalmente de $397 por 6 meses, pero por este mes de agosto va a tener 7 meses. Vamos a habilitar un cupo limitado. Obviamente en este momento hay cupos, yo les diré cuándo los cupos se estén próximos a agotar. Obviamente, ahorita empezando mes van a haber cupos, los que lo desean, $397 por 7 meses de servicio. Y en lo que respecta a nuestra suscripción mensual eh, de Prime Capital, que es los mismos reportes y señales y operaciones, pero con un corte mensual más económico, en este momento no hay cupos habilitados, pero el programa Senior sí tiene en este momento algunas plazas disponibles con un mes extra completamente gratis. Les dejo toda la información en la descripción, en el comentario fijado. Ahora, el otro punto que les quiero decir es, ya para terminar, la reflexión con respecto a que si la bolsa, si el S&P 500 y los mercados financieros entran en un mercado bajista que lo pueden hacer. Yo sé que hay elecciones, pero 2008 fue un año electoral igualmente. 2020, aunque se recuperó al final, el palo que se llevó con la pandemia, por decirlo de alguna forma, fue evidentemente contundente. Y también el otro elemento que hay que tomar en cuenta es que venimos de un ciclo muy agresivo de recorte de tasas de interés. Eso usualmente provoca recesiones económicas y mercados bajistas. Ya estamos ahora sí a punto de ver en septiembre la primera tanda de recortes y hemos visto el primer movimiento bajista fuerte, que fue la caída de Bitcoin a 49.000 y la caída del S&P 500 a 5.080 en prácticamente 2 días, lo que causó esa explosión del VIX y todo lo que pasó hace exactamente una semana. Si eso llega a ocurrir, significaría que podría dar inicio a un nuevo mercado bajista en bolsa. Yo sé que muchas personas opinan que no, pero bueno, es lo que la data indica, es lo que la estadística arroja y como mínimo hay que tomarlo en cuenta, como mínimo hay que tener precaución. Ya les digo, a corto plazo uno hace un par de operaciones para arriba, pam, pum, pim, pam, y está bien, pero con el ojo pendiente a entrar en puts y en operaciones bajistas con options apenas el mercado hace un nuevo giro, en este caso a la baja. Si el mercado llega a tener el S&P 500, un mercado bajista, ¿qué pasará con Bitcoin? ¿Por qué digo qué pasará con Bitcoin? Porque la última vez que verdaderamente el S&P 500 tuvo un gran mercado bajista fue en el 2008 y Bitcoin no existía en esa época. Pero si ustedes toman como referencia los periodos en los que la bolsa ha corregido, piensen ustedes, año 2022, año 2020 y año 2018 fueron todos años nefastos para Bitcoin. En el 2018, Bitcoin cayó a los $3.000. En el 2020, Bitcoin cayó a los $4.000. En el 2022, Bitcoin cayó a los 15.000, $16.000. Por lo tanto, si en estos periodos correctivos Bitcoin cayó con mucha fuerza hacia niveles muy bajos, ¿qué pasará si la bolsa entra ahora en un periodo todavía más agresivo de corrección bajista?
hacia dónde puede llegar Bitcoin. ¿Y por qué les digo esto? Porque eso les sirve a ustedes como información valiosa para que, bueno, se puedan preparar cada uno a su manera. Yo no le voy a decir a nadie qué es lo que tiene que hacer. Obviamente, a nuestros clientes, a nuestros miembros, les damos nuestro reporte, les damos nuestro análisis, nuestras señales, nuestras operaciones, nuestros consejos, nuestro plan de acción, lo que nosotros hacemos, lo que les aconsejamos, etcétera, etcétera. Pero cada uno aquí en YouTube, pues bueno, puede tomar sus decisiones o previsiones. Puede decir, bueno, voy a tener precaución si rompemos de esta zona, si rompemos de esta zona o si rompemos de esta otra zona y listo. Ahora, lo que sí les puedo decir evidentemente es que cuidar el capital es claramente la mejor estrategia porque una vez que la bolsa enfrenta importantes caídas y empieza a recuperarse, usualmente Bitcoin siempre también inicia movimientos de recuperación. Lo que pasa es que si la gente se come la caída entera, va a necesitar toda una subida entera para recuperarse. Por eso les digo, piensen ustedes, alguien que compró Bitcoin aquí en 60.000, cuando llegó a 15.000, necesitó todo el bull run, todo un bull run solamente para recuperarse en 60, ¿sí? O sea, la idea es proteger el capital para que cuando lleguen zonas de corrección interesantes, eh, poder decir, hay dinero para invertir. Pero si ya usted lo tiene todo atrapado, pues evidentemente no hay dinero para invertir. Cualquier corrección históricamente superior al 50% en Bitcoin siempre ha sido una oportunidad de compra interesante, eh, a mediano y largo plazo, pero estoy diciendo por debajo de del 50% de corrección, no en estos niveles de 59.000 y 60.000 y 62.000 y 61.000 y 48.000, no, correcciones agudas, en zonas agudas es una oportunidad. Espero que todo esto les haya gustado, quiero que me digan si aprendieron con esta información que les hemos mostrado. Vamos a estar pendientes de la data del miércoles cuando salga el reporte CPI. Vamos a publicar los resultados de cada una de las datas en nuestro Telegram público, donde nos pueden seguir de forma gratuita. Les dejo igual el link en la descripción para que en los comentarios para que nos sigan en Telegram y en nuestro Instagram. Y el miércoles que se publique la data CPI, posiblemente vamos a hacer otro video en YouTube y vamos a hacer un análisis según el mercado, cómo reaccione y vamos a estar muy pendientes. Y los que se unan al equipo reciben ese mes extra y adicionalmente, pues bueno, obviamente van a operar con nosotros y van a recibir todo nuestro acompañamiento en todo lo que nosotros trabajamos, acciones, etcétera, ¿no? Y por supuesto, díganme, ¿quién llegó hasta aquí? ¿Quién llegó a esta parte del video? Quiero saberlo. Te felicito por tu buen trabajo. Pónganme en los comentarios quién llegó hasta esta sección del video. Muchas gracias y muchos éxitos. Nos vemos pronto. Hasta luego.